Muy buenos días, un gusto saludarlos, qué rico tenerlos acá nuevamente. Hoy, como todos los días, venimos realizando estas entrevistas porque hemos tenido muchos casos de éxito en cuanto al NCLEX y también en cuanto a visa screen aprobada, examen de inglés aprobado. Y hoy tenemos a una colega de ustedes que les va a compartir cómo fue su preparación para su examen de inglés después de que ella aprobó su examen NCLEX, cuánto tiempo se tardó, qué herramientas utilizó. Y por último, pues que ya también tiene su visa Screen aprobada. Entonces, Jessica, muy buenos días, qué alegría tenerte acá nuevamente. De verdad que conozco parte de tu proceso y como te decía ahorita, antes de dar inicio a esta maravillosa entrevista, tu proceso ha sido supremamente rápido. Ahí se ve la disciplina que has mantenido, la fuerza, la motivación, la actitud también, pues para llegar a donde ya estás, Jessica. Entonces, pues si quieres, preséntate, tu nombre, de dónde eres, qué te encuentras haciendo actualmente y damos inicio a este espacio. Bueno, buenos días, doctora, y pues gracias por permitirme estar en este espacio el día de hoy. Mi nombre es Jessica Macancela, soy enfermera ecuatoriana. Pues actualmente me encuentro en cuidado a los pacientes en domicilio y pues pasando también este gran proceso que ha sido para mí, pues con US Nurses para lograr trabajar en Estados Unidos como enfermera registrada. Ok. Jessica, mm, ¿cuándo llegas a US Nurses? Así como para que tus colegas sepan cuándo llegas, cuándo presentas tu examen NCLEX y cuántos intentos fueron. Bueno, ya. Bueno, yo empecé con US Nurses el 31 de diciembre del 2023, luego de una larga decisión, llena más que todo de Mm, miedo, pero bueno, me emprendí en este camino que pues no ha sido nada fácil, ha estado lleno de esfuerzos, de desafíos, pero lo he logrado. Yo me preparé aproximadamente 10 meses para el examen NCLEX, lo presenté en diciembre del 2024, 5 de diciembre. Fue mi primer intento y lo pasé a la primera. ok, mira ahí que ahí ya se ve que nos estás mencionando que llegas a US Nurses en diciembre del año 2023 Ujú. con grandes expectativas, pero eso sí teniendo claro el para qué llegaste, ¿sí? Presentas tu examen NCLEX en ese primer intento en diciembre 5 del año 2024, ¿cierto? Un Ujú. año de preparación con todas esas subidas, bajadas, siendo una mujer muy disciplinada, Jessica, porque eso puedo destacar en ti. En algunos momentos estuviste en estos espacios conmigo y sé que llegabas porque necesitabas de una escucha, necesitabas de que alguien te dijera, vas bien, no te preocupes, esto hace parte del proceso y bueno, vas, presentas tu examen. ¿Dónde lo presentas, Jessica? En Brasil. Lo presentas en Brasil o en ese primer intento. ¿A cuántas preguntas te llevó? Me salieron 85 preguntas, o sea, se me Mm. cerró así, entonces era como que yo no sabía si los pasé o no las pasé, se me cerró porque ya el sistema me dijo no sabes o sí sabes, porque prácticamente fue un examen bastante desafiante. Como yo decía, el examen más difícil que yo he dado en mi vida, pues al ser un examen que requiere de mucho pensamiento crítico y más que todo estar en Mm. un idioma ajeno a que que uno habla, pues fue bastante difícil, pero pues me emocioné mucho que lo logré a la primera. Lo lograste y yo digo que esos desafíos antes de ir a presentar tu examen eh, te dieron toda esa fuerza, Jessica, para ese Sí, momento, para ese momento sí. y creo que ahí mantuviste una buena disciplina, constancia en tu preparación, ¿sí? Viene algo, mencionas ahí algo muy curioso y es
una segunda lengua, un segundo idioma, el inglés, yo qué voy a hacer, cómo lo voy a lograr, en qué momento, ¿cierto? Porque entran esas preguntas que son normales, porque hacen parte del proceso. Después de haber pasado tu examen de inglés, Jessica, viene una preparación para tu examen de inglés. Entonces me voy a entrar ahí porque hay muchos colegas que te van a escuchar, que te están escuchando, Jessica, y tú vas a ser ese motor, esa inspiración para decirles a ellos que no hay que rendirse, que hay que eh, abrazar ese miedo, abrazar ese idioma de la mejor manera, porque yo creo que la práctica los va haciendo a ustedes grandes maestros, ¿no? Entonces, mm, cuéntanos, después de haber aprobado tu examen en inglés, ¿cuánto tiempo te tomaste para empezar a prepararte para tu examen de inglés? Bueno, creo que esta fue una de las etapas más difíciles, yo las vi más difíciles incluso que el inglés, porque ya mi manejador de casos me dijo, bueno, Jessica, tienes que prepararte, ahora te toca examen de inglés, te toca business screen, te toca oferta laboral, y bueno, yo decía, Dios mío, ¿cuándo voy a, a ¿En qué completar todo momento? esto? Si recién paso el inglés, yo pensaba que el inglés era ya el paso más importante y que me faltaba muy poquito, pero dije, no, pero bueno. Continúa. Entonces, al principio yo me sentí perdida completamente porque yo había desarrollado mucho el reading en la preparación para el NCLEX. Sin embargo, para el speaking, el listening, para mí era lo más fatal porque yo sentía que estaba en nivel cero en esto. Y entonces, bueno, digo, voy a prepararme el PT, para el PT. Me dijo Brian, prepárate este examen, es mucho más, pues que la mayoría lo presenta. ¿Ok? Yo entonces no sabía por dónde empezar, veía clases, me sentía completamente perdida. Y empecé a estudiar por mi cuenta, primero listening, porque sentía que si no desarrollaba listening, pues no iba a llegar a nada. Entonces comencé con esto, me ayudó mucho, sobre todo YouTube, me ayudó a escuchar historias. Yo fui desarrollando poco a poco, me enfrenté a ese miedo, porque pues si yo no veía y escuchaba, no podía, o sea, no entendía. Mm, Y entonces empecé como que a escuchar los videos, las historias, pues sin subtítulos, sin nada. Y poco a poco mi cerebro se fue adaptando, adaptando. Y pues hasta donde ahorita estoy, cuando me ponen un audio, yo qué sé, yo lo entiendo, lo escucho. Em, bueno, también creo que es válido mencionar que 2025 no fue tan mi año, porque después de que estuve un mes casi preparándome, tuve una situación familiar, por la que pues se fue muy difícil y yo dejé todo de lado por unos 2 meses, creo. Dejé todo de lado porque me sentía cansada, me entró la depresión, el sufrimiento y pues no podía continuar así. Y bueno, después de esto, entonces comienzo como que a ver ya el PT, cómo es en la plataforma esta de AP Uni. Comienzo allí a practicar y para mí me parecía completamente imposible. Yo decía, no, había tareas que para mí eran imposibles. Y entonces, justamente un profesor, Cristian, que era de inglés, me dice, sabes que el PT es un poquito difícil, mejor cámbiate al Michigan. El Michigan es mucho más llevadero, es mucho más fácil y habla de la vida cotidiana. Ok, digo, pues nos cambiamos sin pensarlo 2 veces, nos cambiamos para el Michigan. Eso fue en mayo. Entonces yo empecé a prepararme desde mayo y fui preparándome pues en cada una de las habilidades, el listening, writing, reading y pues el speaking. Bueno, las tres ya las tenía desarrolladas, pero me faltaba mucho el speaking. El speaking fue, creo que hasta hoy, es una de mis debilidades que aún la sigo trabajando. Pero en ese entonces yo iba trabajando poco a poco y decido presentar el examen por primera vez en septiembre. Fue el septiembre 5, me parece. Lo enfrento a este examen fue sumamente para mí una experiencia mala, porque yo no fui tan preparada. Yo me había preparado, sí, en cómo dar el examen, pero más bien no me preparé
en la parte externa, el ruido, los nervios también, que no me había preparado. Entonces llegué ese día al examen y y me enfrenté al ruido que había porque yo tenía que esperar prácticamente que todos acaben para yo poder concentrarme. Y encima de eso, de que el examen, pues primeramente está la parte del writing, del reading, el listening y al último speaking. Entonces uno llega cansado, Mm. uno llega ya exhausto de todas estas tres partes y llegar al speaking, no, fue muy cansado. Entonces, y encima los nervios, pues yo me bloqueé. Y en este primer intento no logro los 55 porque había que obtener 55 tanto en el overall como en el speaking. Y yo no obtengo estos 55. Llegué a 52 en speaking. Pues bueno, en ese momento me sentí frustrada porque pues si el inglés lo pasé a la primera, dije, ¿por qué esto no lo pasé? Mm. Y bueno, te dejé creo que una semana y luego continué. Continué y solo me enfoqué en speaking. Y a los 2 meses de esto, en noviembre, lo vuelvo a presentar. Según yo, estaba preparada ya para el ruido, para los nervios y todo, pero nuevamente, este cansancio que uno ya viene arrastrando, rindiendo las tres habilidades, llegar al speaking fue de nuevo lo mismo. Pero a pesar de eso, yo pensé que lo había pasado. Dije, no, me pareció que sí, sí lo dije bien, lo hice bien. A los 2 días, luego el resultado, otra vez el mismo. Y espérate, Jessica, que quiero detenerme un poco ahí de lo que nos estás compartiendo en cuanto a lo que es el área de Posenclex y es precisamente esa preparación para el examen de inglés, ¿sí? Ujú. Porque ahí es donde dices, yo pensé que lo más difícil ya había pasado y no. No. Cuando uno escucha esa palabra difícil, yo digo que hay momentos en el que habrán dudas, inquietudes, preguntas, sienten que el proceso no está fluyendo como ustedes desean y entra la angustia y entra el estrés y entra la ansiedad, ¿sí? Porque es lo que nos estás expresando. Entonces, viene esa preparación para tu examen de inglés. Empiezas tú a adaptar tu cerebro, a seguirlo capacitándonos, sino más bien entrenando, Jessica, porque ya una parte del NCLEX te ayudó a ti a tener más claridad, más certeza y en cuanto al idioma. ¿Sí? Ujú. Sabemos que en el NCLEX pues no van a hablar, no van a escribir, ¿sí me entiendes? Entonces ya hay dos habilidades que pueden estar, entre comillas, más fuertes, más fortalecidas, ¿sí? Lo que mencionas, el listening y el speaking, que para muchos sé que se van a conectar contigo, porque es ahí donde está ese miedo, ¿sí? Y Ujú. ahí es donde nuevamente, como te estoy expresando, viene la duda de yo cómo voy a hacer. Es que si mi inglés es un inglés muy básico, es el inglés que yo tenía en la universidad, ¿yo en qué momento me voy a preparar para presentar mi examen? ¿Cierto? Pero como yo sé que tú eres una persona muy organizada, sé que después del inglés también te colocaste una meta. Pasas por una situación compleja también, que es lo que nos mencionas, y pues dejas a un lado tu proceso por lo mismo, mientras aceptas lo que pasó y retomas nuevamente. Digo que ahí están las pequeñas adversidades de la vida, ¿sí? Nadie está preparado para nada, pero pues sé que hay alguien ahí en ese corazón que te dio como esa fortaleza, te volvió a sacudir y te dijo, bueno, Jessica, vamos para adelante porque tu proceso ya va a mitad de camino, ¿sí? Y tú lo decías, el inglés, después de pasarlo, ustedes dicen, ah, no, ya, es el examen de inglés y listo. Y no, oh sorpresa que viene lo que es, Jessica, mm, el traducir tu currículum,
Ujú, tener también como esos espacios con el docente para empezarte a preparar, a entrenar para entrevistas y la preparación como tal, ¿cierto? Entonces te ayudas tú también y te apoyas con un recurso que nos mencionas que fue YouTube. Tú dices, aquí necesito empezar a entrenar mi cerebro, a programarlo, viendo, escuchando música, viendo películas en inglés, sin subtítulos en inglés. ujú. Y yo digo que eres la segunda persona que me dice eso. Alexandra, la idea es que uno vea películas en inglés sin subtítulos porque ahí es donde vamos a empezar a educar y a entrenar nuestro oído, ¿cierto? Ujú. ¿Sientes en algún momento también que hay cansancio, que hay agotamiento físico, mental, por la misma situación? Pues eso te genera un poco de frustración, pero acá estás, Jessica. Tienes contacto con el docente en ese momento y él te dice, Jessica, prepárate para presentar el examen el Michigan, que es Ujú. el más fácil, por decirlo así. Y yo creo que todos tienen su complejidad, Jessica. Sé que es lo que aquí yo digo que ustedes son demasiado eh, fuertes mentalmente y sacan esas mejores versiones de ustedes, ¿sí? Y tú lo hiciste. Entonces vas, presentas el Michigan en mayo del 2025. Sentías que llevabas una buena preparación, pero antes de eso, Jessica, yo me quiero detener un poco ahí. Y es, ¿cuánto tiempo te preparaste para presentar ese primer examen y cómo te organizaste también en tu estudio? Porque es importante también aquí hablarles a esos colegas tuyos y decirles, bueno, esto también necesita de un plan, esto también necesita de unos días, de unas horas, esto también necesita de los recursos pues, que les sigue brindando US Nurses a ustedes. Entonces, ahí me detengo un poquito y seguimos avanzando. Bueno, para el primer examen yo me preparé desde mayo hasta septiembre, que fueron 5 meses aproximadamente. Y en los tiempos que yo me organizaba, era bueno, en la mañana trabajaba, entonces me organizaba en las tardes, desde las 2 hasta las 4 de la tarde, así, y en la noche igual, desde las 8 hasta las 10. O sea, 4 horas diarias de estudio, que 4 horas. fueron, ajá, iba siguiendo la guía, hay un libro que es del Michigan, entonces iba siguiendo ese libro y también las clases que nos daba el profesor en ese entonces, tanto de gramática como de inglés, porque lo de Michigan. Entonces iba allí pues siguiendo esas clases, haciendo las simulaciones también en clases con él mismo. Y así fueron estos 5 meses. Entonces yo sentí que, o sea, las tres habilidades, como menciono, yo ya estaba fuerte, pero en speaking pues me faltaba Ahí práctica. estaba, ahí era donde estaba un poco tu debilidad, ¿sí? Ujú. Y aún así, pues mira, es importante también como aclarar, esta preparación para el examen de inglés también necesita como de un plan de estudio, ¿sí? Y tú lo tuviste, porque vuelvo y digo, eres muy organizada. Entonces estudiabas en la mañana, en la tarde, porque en la mañana Ujú. trabajas, y en la noche, que para ti no era cantidad de horas, sino calidad. Continúas con esa misma preparación que tuviste con tu examen en inglés, ¿cierto? Sí. Mm, dices, nos comentas acá, Jessica, que en la que más tenías que como que fortalecer era el speaking y el listening, pero ya lo venías haciendo. Sí, Entonces, después de mayo vas y presentas tu examen septiembre. en septiembre, Ujú. ¿cierto? Presentas por primera vez tu examen de inglés, que es el Michigan. Y ahí también me voy a detener, ¿sí? Mm, ¿Cómo sentiste ese examen, Jessica? Así que nos puedas compartir, qué crees que fue lo más complejo para ti? ¿Cuántas horas son de ese examen? ¿Cómo se divide ese examen? Porque son 4 habilidades que
que mm, que se me fue la palabra ahorita, sí, tienen como, no el entrenamiento, sino esa calificación. Entonces, Ujú. ¿cómo fue esa preparación? No preparación, sino cuántas horas son de ese examen y cómo manejaste ahí el tiempo también, porque sé que en este examen de inglés sí tienen un tiempo establecido. Sí. Bueno, el examen tenía una duración de 2 horas y media Ok, aproximadamente. Entonces, estaba dividido primero el writing. ok. La segunda venía el listening, de allí el reading y el último el speaking. Bueno, en los tiempos recuerdo que para el writing teníamos 45 minutos, eran dos tareas, pues unas preguntas que había que responder y lo más largo que era el ensayo. Luego venía el listening, que eran 35 minutos. Igual venían como 35 preguntas. Y bueno, esta parte fue un poquito negativa porque los audios eran como que muy largos y el tiempo corría. Y a uno no lo dejaba ni siquiera pensar, como que recordar qué dijo el audio, tratar de entender qué dijo el audio porque había que responder rápido, porque no nos dejaba pensar. Bueno, en reading estaba aproximadamente 1 hora. Igual era un poquito cansado por el hecho de que había que leer unos textos un poco largos y luego pues ir haciendo las preguntas. Y para el speaking tenía una duración de 10 minutos. Para el Y speaking, para el speaking, 10 minutos, eran 5 tareas. no te lo Para puedo mí creer. la primera y la última eran largas, las más difíciles, pero lo malo en esto era que nos ponían allí, la primera de escribir una imagen, nos ponían allí la imagen y ni siquiera nos daban yo qué sé, unos 5 segundos como para ver bien qué está, para poder decir, ¿no? No, entonces decía como que la imagen sale, decía, aquí está la siguiente imagen, empieza a hablar ahora. O sea, un tiempo y eran así en todas las tareas. Hacía la pregunta, empieza a hablar ahora. Entonces, uno era como que el cerebro tenía que estar ya. Y en mi caso era que yo me Automático. bloqueaba, o sea que Ujú. yo era como que un círculo en el que yo decía, la primera pregunta me fue mal. Y hasta que yo pensaba eso, la segunda pregunta ya estaba allí. Y hasta querer leer y todo se me acababa el tiempo. Y así, frustración. Entonces, es por eso y pues que encima de eso, que había muchos estudiantes que tomaban el examen, uno acá, otro acá y así, y uno, pues, como le decía, tenía que esperar yo que que pase un poco la bulla para yo poder concentrarme. Y hasta eso se pasaba el tiempo, hasta eso ya los nervios me ganaban más. Y pues, sí, el Michigan sí es complejo, aunque lo digan que no, pero tiene su complejidad también y sus partes, sus desventajas. Pero mira, pues mira, Jessica, que de todas formas esto también te ha servido. Sí, Ujú, el haberte enfrentado a ese examen, yo creo que te ayuda a fortalecerte más mentalmente, ¿sí? Porque ahí lo que tú nos compartes, de esa experiencia aprendiste sí, el tiempo es muy reducido y es lo que tú dices, cómo lo dividen en esos tiempos para poder de verdad evaluar esas cuatro habilidades. Y que tú nos mencionas que la que más se te dificultó un poco fue el speaking. Entonces, saber que para el speaking son solamente 10 minutos, ver tú una imagen, o sea, tenerla, captarla ahí en tu cerebro y, Dios mío, y seguir, continuar con otra. Y aparte de eso, pues lo que nos mencionas, hay colegas que les cuesta adaptarse a ruidos y en ujú, tu caso pasó. Entonces, para no tener tú esa distracción, dijiste, no, yo voy a darle como el permiso, por decirlo así, a mi compañero al lado que haga presente su habilidad de speaking, ujú. ¿sí? Pero pues ahí ahí sí no sabías de pronto que pues ahí estabas perdiendo todo ese tiempo. Y pues llegaban, yo imagino que en esos momentos, Jessica, también llegaba como la duda, como la inquietud. No sé si en algún momento se cruzó eso por tu mente, decir, no, yo creo que no lo estoy logrando o sí me estoy acercando. ¿Cómo manejas también ahí, Jessica, esos pensamientos intrusivos?
porque sé que en la preparación para el examen NCLEX es más fácil, es más llevadero, Jessica, mientras que el examen de inglés sí es un poco más tedioso. Entonces, ¿tú qué hiciste en ese momento, Jessica? No, yo sentí que yo no pasé. Yo salí temblando y llorando, así, porque yo dije, no, no pasé. Creo que el listening y speaking no pasé. Y encima tenía que esperar 2 días para los resultados. Entonces, Resultados. aquí, bueno, aquí en Ecuador nos toma, bueno, en el centro donde yo di, nos toman los días viernes. Entonces, pues tenía que esperar sábado, domingo, el lunes para ver los resultados. Y pues no, hasta que yo no vi los resultados, no, no por eso tranquila, porque en mi mente estaba, no pasé. Aunque todos me decían, no, sí pasaste, se espera, es el sentimiento así, pero yo tenía esa impresión de que no pasé. Pero bueno, a pesar de eso tenía la esperanza porque en el NCLEX me pasó lo mismo. Yo dije que no pasé, tenía esos pensamientos y, wow, sorpresa cuando lo vi. Y tenía la misma esperanza en este examen, pero pues no, no fue así. ¿Qué te enseñó, Jessica? ¿Qué te enseñó ese fail? A que pues no todo es a la primera, como me han Ujú, dicho. Somos seres humanos y creo que hay muchas veces que vamos a fallar, que no todas ujú, las cosas nos van a salir como cuando nosotros queremos y a la primera. No. ujú, así es, eso es lo importante. Y bueno, cuando ves el resultado, ¿cómo empiezas tú a cambiar nuevamente el programarte nuevamente, más bien, Jessica? ¿Sí? Porque hay Yo, un reajuste. sí, creo que yo una semana o 2 semanas no quería saber nada, me desconecté completamente de todo lo que es inglés, no quería saber nada. Y pues a la misma vez me decía, no, es que tengo que continuar, tengo que pasar este examen, no, no me puedo dar por vencida, no puedo, porque si el NCLEX lo pasé, ¿por qué no? Este era mi lema. Si el NCLEX pasé, que era un examen bastante difícil, ¿por qué no el inglés? Entonces continué, pero ya, como decía, esta vez enfocada más en speaking, pero Ahí es pues, donde, claro, ahí es donde viene como ese pensamiento de no voy a poder, ujú, ¿cierto? Y lo tuviste, Jessica. Y yo sí, creo que entraste en esa misma conversación contigo misma y dijiste, no, si yo logré pasar mi examen en inglés, si yo también me enfrenté a pequeños obstáculos, esto no me va a quedar grande. ujú. Entonces, te hablas, te conversas y dices, bueno, aquí tienes que continuar con tu proceso. No hay que más bien tirar la toalla, sino seguir con toda esa actitud y esa motivación. Y dices, me vuelvo a preparar. Te das ese lapso de 2 semanitas mientras asimilabas ese pequeño duelo, por decirlo así, pero eso te enseñó a ti a que las cosas no se dejan a medias, sino hay que seguir. Y tú, Jessica, que de lo que he visto, has abrazado este sueño con todo tu ser. Entonces, y como dices, han habido sacrificios, pero esos sacrificios, Jessica, han salido grandes oportunidades. Y una de estas es esto. Entonces, vuelves, cómo replanteas otra vez ese hábito de estudio, qué haces para, para mejorar, Jessica, porque era lo que tú también mencionas. No siempre va a ser esa primera vez que uno va a ganar, que uno va a pasar, no. Cuando hay esas caídas, pues es donde sacan esas fuerzas para decir, aquí voy. Entonces, ¿cómo empiezas nuevamente esa segunda preparación para tu examen? ¿Qué recursos sigues utilizando? ¿En qué te apoyas, Jessica, para fortalecer tu speaking? Porque en ese primer intento, o sea, fue el speaking, la habilidad que tenías que reforzar más, ¿cierto? sí. Trabajarla, listo. Entonces, ¿qué haces tú, Jessica? ¿Cómo empiezas ayudarte, uno, mentalmente, y dos, en recursos? Y tres, pues con US Nurses, con el profesor, con el teacher. Bueno, aparte mental, pues yo tomé también sesiones con usted.
en esa parte de bienestar y enfoque que me ayudó mucho, como que a emprenderme de nuevo, como que me enseñó, ¿no es cierto?, a que debo continuar, no debo darme por vencida. Y pues los pensamientos positivos, que sí lo voy a lograr, que sí soy capaz. Todos los días me decía lo mismo, sí soy capaz, yo puedo. Ah, Entonces empecé como que a buscar ya en la parte externa otras clases, una profesora que nos enseñaba como que estrategias. Entonces yo fui empleando esas estrategias y lo vi un poco más fácil, más llevadero, o por decirlo, más organizado al momento de que yo daba las respuestas. Y también, pues, creo que lo que hoy en día la inteligencia artificial también, ChatGPT me ayudó bastante. Alguna vez un profesor me dijo, ChatGPT te va a ayudar mucho, mucho en esto. Y pues sí, me ayudaba como que me decía, cambiamos estas palabras, tienes que usar otras palabras como que un poquito más sofisticadas y así. Entonces, creo que esos dos recursos fueron los que yo más empleé. Y pues las clases de inglés como que las dejé un poquito allí porque dije, creo que ya no me sirven mucho estas clases, sino más bien enfocarme en las estrategias para el speaking. ok. Ujú. Entonces, yo O fui a sea, este segundo intento, pues esperanzada, con la esperanza de que sí, lo voy a pasar porque tengo estrategias, pero pues otra vez fue, como decía, el cansancio, el nerviosismo que pues afectaron de nuevo. y presentaste el mismo, el Michigan. El mismo Michigan. Ajá. Y en ese segundo intento, como ahí ya lo que nos estás compartiendo, empiezas a aplicar nuevas estrategias para fortalecer tu speaking, te apoyas en clases extra por fuera del programa, también en un recurso que es el ChatGPT. ¿Y qué fue el otro que me mencionaste, Jessica? Bueno, la profesora, ¿sí? Ella te da también como ese enfoque para fortalecerte más. Sí, es normal lo que tú mencionas también en cuanto a a esas dudas que llegan, a ese no querer continuar con el proceso, pero yo creo que aquí, Jessica, algo que te caracteriza es la fuerza que siempre has tenido, ¿sí? Así como te has caído, así mismo, pum, te levantas. Sí. Gestionas tus emociones y vuelves y retomas, vuelves a coger vuelo. Entonces, en esa segunda preparación vas, presentas en cuánto tiempo. Fueron dos Tiempo. meses desde la primera. Ok, entonces fue en noviembre, ¿cierto? Que presentaste nuevamente tu examen. ¿Te Sí. acercó a tu No, score o te bajó? prácticamente, o sea, en las tres habilidades mantenía los scores, bueno, incluso en uno un poco más, pero en el speaking, o sea, era 2 puntos menos, 50 esta Ok, vez. Y ok. yo era no. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste para cambiar también, Jessica, eh, esos pensamientos intrusivos? Porque en vez de, como dice uno, en vez de avanzar, de ver que de pronto mi score pudiera subir un punto, 2 puntos, al contrario, iba bajando. ¿Cómo haces tú, Ujú. Jessica? ¿Qué estrategia también utilizaste mentalmente para decir, no pasa nada, aquí voy, me celebro porque ya he ido a presentar 2 veces este examen y esto me ha fortalecido y esto me ha enseñado? Entonces, ¿qué haces tú, Jessica? Bueno, creo que allí sí ya me invadió los pensamientos negativos y yo dije, no, 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 ahí se queda esto. No sé cuándo voy a volver a retomar, pero ahí se queda por ahora. Yo me sentí tan decepcionada Ay, que pues en no. dos ocasiones lo perdí y pues bueno, pasó noviembre, pasó diciembre y vino enero y me llegó la notificación de que la visa screen, porque yo había mandado ya los documentos en marzo del 2024, ya había mandado todos los documentos para la visa screen. Y entonces me llegó la notificación de que se iba a expirar en marzo del 2026. Y yo era, ¿y ahora? Y Brian también me dice, sabes que tu visa screen se va a expirar y lo único que te hace falta es el examen de inglés. Y yo no. Y yo no sabía, me encontraba entre la espada y la pared porque no sabía si volver a dar Michigan o qué hacer, porque Ujú. PTE para mí me parecía muy difícil. Ujú. Eh, entonces dije, ¿y ahora? ¿Qué hago? Volví como querer pasar Michigan y no, 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 sentía que speaking
pues seguía fallando. Y digo, pues lo único que me queda es PT, aunque me parecía imposible, pero tengo que hacerlo. Creo que nada es imposible. Y bueno, Jessica, de nuevo, y qué pena que te interrumpa. ¿Qué haces tú para cambiar de pensamiento uno, para decir, ya no me voy con el Michigan? ¿Con quién conversas para que esa persona te diga, o tú misma te pudiste conversar y decir, bueno, el Michigan no, me voy a ir ahora por este examen, por el PT? bueno, yo le pregunté al otro profesor que estaba en ese entonces, creo que todavía está, el profesor de inglés, y le pregunté, le dije, fallé, sabe que fallé 2 veces el Michigan, ¿me recomiendas volver a dar una tercera vez o cambiarme de examen al PT? Y entonces él me dice, no, el Michigan es difícil, cámbiate al PT, que es mucho más fácil, me dice él, y yo era como que, ¿a quién les creo? Y también consulto en esta parte con ChatGPT y me dice, tú eres una persona que es más memorística. Ujú. Dice, y PT es también relacionada a la parte de memoria. Y yo, pero seguía dudando. Hasta que pues me decidí, creo que a mediados de enero, que nuevamente compro la plataforma por 3 meses. Dije, en 3 meses tengo que pasarlo. Pero yo tenía solamente un mes porque era en marzo. Pero pues para mí me parecía imposible, pero bueno. Y entonces empecé así a ir pasando parte por parte. De igual manera dejé el speaking para el último, porque me parecía súper difícil. Y las otras habilidades, pues poco a poco, con la práctica, fui practicando todos los días, enfrentándome a ese miedo. Y pues en estos ya tenía scores altos. Entonces dije, ahora me falta speaking. Y yo no me quería enfrentar al speaking por Mm, este miedo. Y cuando hice mis primeras simulaciones, veía 35, 30 en speaking. mm. Y yo dije, no, no, pero a la misma vez dije, no, pero ya me queda un mes para que se expire la visa screen y no me queda otra opción que seguir aquí. No me queda. Y entonces fui practicando, practicando y practicando hasta que yo que me di cuenta me faltaban 10 días ya para dar el examen. Y justo me dice una compañera, Dianita Sánchez, que es una persona, un amor de persona. Ella me dice, pásate a otra plataforma que es Alpha PT, es dice mucho más cercana al examen real. Y yo empiezo a practicar en esta plataforma, hago mis mock test, que son simulaciones casi como el inglés. Y cuando hice la primera simulación allí pensé, dije, no, creo que, ¿cuánto sacaría en speaking? Y cuando me veo los resultados y era, oh sorpresa, saqué 59 me parece en el primer intento. Oh, Y entonces eso me fue motivando a seguir haciendo ya todos los días, era como digamos como que esas ganas de hacer todos los días estos mock tests. Y entonces los fui haciendo, iba viendo resultados de 55, de 59, de 60, de 65, era hasta lo máximo que llegaba, 65. Y entonces me decía también, o sea que yo tenía que mantener esos resultados, ya en esos días no podía subir, tratar de aprender más porque pues ya estaba en el nivel, ya tenía ese nivel. Pero a la misma vez tenía esas dudas como que muchos decían pues que el PT, el examen real, es parecido a las plataformas. Otros decían que es mucho más fácil que las plataformas, otros decían que es más difícil que las plataformas. Pero bueno, pues no me quedó más que enfrentarme. y Y te pues vas a, en mi caso tuve un score mucho más alto que yo hacía en las simulaciones, en speaking. imagínate. Mira, yo digo que qué tan importantes son hacer esas simulaciones, Jessica. Ujú. Sí, y esa es la desventaja que Michigan no tiene no tiene esa plataforma como tal para hacer simulaciones. Uno es como que lo hace siguiendo en el libro, hay como que como unos cuestionarios que uno lo va haciendo, pero para Ujú. speaking, pues no, no hay esa plataforma. En cambio, para PTE, pues lo bueno es que hay muchas plataformas y que a uno le van preparando y uno va viendo cómo es prácticamente la estrategia, porque para el principio, para mí, yo lo fui viendo muy difícil porque yo hablaba como que lento, supuestamente tratando de hablar bien pronunciado, y entonces allí fue donde los scores me salían bajos.
Y bueno, aquí también me ayudó mucho TikTok, aunque sea una plataforma Sí, que es solo para entretenimiento, pero yo empecé a buscar en TikTok como que, pues comentarios de personas que hayan pasado el PT y pues de Latinoamérica casi no había videos. mira Es que lo más, lo, mira desde lo Jessica, más era australianos. mira. Mira, Ujú, Jessica, que yo creo que todo iba tan alineado y cuando sentías caer, siempre te llegaba una señal. Y en ese sí, último intento que tú presentaste en Michigan, te llegó la señal de tu visa screen. ujú, Y ahí fue como decir, Dios mío, o me muevo o me muevo, o me exacto. activo o me activo. Y viene ya entonces la conversación con el teacher de aquí de US Nurses y te dice, bueno, Jessica, prepárate para el examen PT. Luego mencionas que llega otra persona, otra colega tuya y te dice, dale con PT y empieza a utilizar esta herramienta, que eso también te va a Ujú, servir. Em, las dudas, pues que siempre llegan, pero Jessica, aquí veo que tú también tuviste mucha constancia en lo que eran esas simulaciones. Y en 10 días tú sacaste adelante, no lo sacaste, fortaleciste y te creíste también que las cosas las estabas haciendo bien. Lo que pasa es que sentías nubosidad, porque veías en esos dos primeros exámenes, en esos fail, que tu speaking no estaba muy cerca, sino al contrario, iba bajando, pues eso te desmotivó un poco. sí. Pero se cruzaron personas que te dieron a ti como esa nueva motivación para decir, Jessica, hay otras herramientas, entonces hay otro examen, vámonos con este, ¿sí? Y el Ujú, ver, Jessica, empezaste con esas, a trabajar en ese simulador, pues ya tú tuviste la certeza y la claridad también de que estabas bien en el speaking. Digo que aquí falta en muchos, Jessica, esa seguridad y esa confianza en ustedes mismos. Entonces, cuando vas y presentas tu examen, que tú nos mencionas que tenías ya días para que no tuvieras inconveniente con tu visa screen, ¿qué día presentas el PT? el 5 de marzo. Presentas tu examen el 5 de marzo. Tienes, ¿qué te sorprendió? ¿Qué te sorprendió esta vez del examen, Jessica? Bueno, en primer lugar, que yo di en una sala solita. O sea, no había quien me Ay, ¿en interrumpa. serio? Sí, porque yo me fui con ese miedo de que de nuevo, Ay, como en el no. Michigan estén tantas personas y no, Mm, estuve yo sola en una sala, solamente pues la persona que me monitorizaba desde afuera, nada más. Pero no, yo mira. estaba sola allí y lo bueno de este examen es que tiene muchas opciones. Por ejemplo, en speaking tenemos el de describir la imagen y no es una sola imagen como en el Michigan, sino en mi caso fueron como 5 o 6 imágenes. Entonces, si nosotros en una fallamos, entonces tenemos las otras restantes para pues darla con todo, ¿no? Sacar adelante esas. Igual, eran en todas las tareas, con 3 o 4 opciones de cada tarea. Entonces, me presenté a este examen y en ese día pues traté de manejar los nervios porque me decía, yo sí puedo, yo esta vez ya hice las simulaciones, ya manejaba el tiempo muy bien, manejaba también el miedo y claro, me quiso un poquito el miedo ganar en las primeras preguntas, pero no, como fui ya, como para mí era fácil, digamos así, ya estaba entrenada, entonces se me fue pasando el miedo. Mira, Y lo hice como si fuese una simulación, como si estuviese haciendo una simulación en la casa, mira, prácticamente. mira cómo Ujú, se alineó todo, Jessica. Es que nomás para que hayas ido a presentar tu examen y estuvieras tú sola, Jessica. ujú, Eso fue, o sea, eso es mucha bendición la que tuviste ahí. Y lo otro, el cómo también de verdad empezaste a creer y sobre todo a controlar, Jessica. Importantísimo y aquí le estás dejando ese mensaje a esos colegas tuyos. Aprender a controlar esos pensamientos intrusivos. Aprender más bien a abrazar ese miedo, ¿sí? ujú. No, yo digo que
Ahí no se definen ustedes esas personas tan profesionales que son y lo que vienen haciendo. Entonces, presentas tu examen el 5 de marzo. ¿Hubo alguna pregunta que recuerdes por ahí, Jessica, y que digas, uy, esa pregunta casi me hace dudar, casi me hace sentirme como que no voy a avanzar? Bueno, en speaking fue lo que más, fue un poco más difícil, porque estos son 7 tareas que hay que hacer. Y eran como 30 preguntas, creo, en total, solo de speaking. Y, o sea, lo bueno en esto también es que nos dan tiempo para pensar un poquito. 10 segundos, pues creo Sí. que es por lo menos algo, Mucho, es es mucho mucho. para, como uno ve la imagen, bueno, para ver la imagen nos daban 25 segundos de preparación. O Ah, sea, mira, es mucho. Hasta eso mucho. nosotros podemos organizar, porque lo más que vienen en describir imágenes son gráficos estadísticos. Ok. Parecer muy difícil al principio, a mí me pareció súper imposible porque decía, pues si yo no soy matemática, ¿cómo, cómo hago? Pero como dije, fui viendo estos videos de estos australianos que daban como tips y ellos lo hacían tan fácil, lo describían así tan simple, tan sencillo y los scores eran altos. O sea, les sacaban 90 sobre 90 y así. Y entonces yo fui cogiendo esa técnica porque yo era como que quería describir todo lo que está ahí al pie, como se dice, al pie de la letra, lo que está ahí, y pues no me alcanzaba el tiempo. Y pues me trababa y así. En cambio, siguiendo como que estos tips de hacerlo muy sencillo la imagen, la descripción, y veía los scores que obtenía 70, 80, Mm, hasta llegaba hasta 90 en algunas ocasiones. mm, Y bueno, la tarea más difícil en este caso del speaking fue, hay la última, bueno, la antepenúltima, que es como que hacer un resumen de 3 personas, siempre son 3 personas que hablan, que dan un discurso, uno lo tiene que escuchar, tiene que tomar apuntes de lo más importante y nos dan 10 segundos de preparación y empezar a hablar. ¿Qué dijo cada uno? Hacer el resumen de cada persona que habla y al final hacer una conclusión final. Eso creo que es mira, lo poco más tedioso, pero pues al final se puede. no, mira, no, se pudo, Jessica, se pudo. Yo quiero que les des un consejo a los colegas que te están escuchando, que digamos, ¿qué consejo les podrías dar para ellos que algunos pues están a puertas de ir a presentar el examen? Vencer el miedo, porque siempre uno tiene ese miedo de hacer las cosas, de enfrentarse, uno piensa que no lo va a poder, pero si uno se enfrenta a ese miedo, uno está del otro lado prácticamente, y ahí uno ¿Mm? se da cuenta que uno se puede. Creer en uno mismo, creer que Mm, somos capaces, pues hasta dónde hemos llegado, estamos en este trayecto que no es fácil, pero tampoco mm, es imposible de alcanzarlo. Y la disciplina, ser mm, muy mm. disciplinados, ser muy constantes. Esto pues me ha ayudado a mí siempre, a La ser muy disciplina, la constantes. constancia, sí, sobre todo ser muy organizada también. ¿Mm? Em, Jessica, un consejo así práctico para las personas que a veces creen que se lo saben de pronto todo, que no van a necesitar de un apoyo, de una guía por parte aquí de ese profesor. ¿Qué error crees, Jessica, que muchos pueden estar cometiendo al prepararse para este examen de inglés? Bueno, no siempre vamos a necesitar que nos apoyen. Yo también era una de las personas que pensaba que estudiando por mí sola, que sin pedir ayuda, por pena, por no pedir ayuda, uno se logra por sí solos, pero no. Uno siempre va a requerir de personas que nos apoyen, que nos digan qué tenemos que hacer, cómo tenemos que hacer y sobre todo trabajar la parte mental, que es muy importante, muy, muy importante la parte mental. Y eso, o sea, siempre estar rodeados de personas que nos apoyen, siempre buscar Ok. ayuda, no tener pena porque siempre habrá personas que están listas para ayudarnos en esto. Totalmente de acuerdo. Y lo importante aquí también es cómo seguir esas instrucciones, esas recomendaciones que el mismo docente del área de Posenclex les está brindando, ¿no? Ahí también hay
simulaciones, hay simulacros, ahí también hay material de apoyo, ahí también hay clases. Entonces, de verdad, sacarle el tiempo porque pues, Jessica, muchos se quedan en el temor, muchos se quedan en ese miedo y quedan ahí anclados. Se Sí. quedan con respecto al speaking, a esa habilidad, al speaking y al listening, ¿sí? Entonces, hay mucho bloqueo mental y dicen, no lo voy a Ujú. lograr, no voy a poder. Y se quedan ahí. Entonces, yo creo que ahí tú les estás dejando un consejo muy práctico, ¿sí? Ahora lo otro, completemos unas pequeñas frases, ¿sí? Pasar este examen, ¿qué te enseñó, Jessica? Bueno, en primer lugar, que pues aprender un segundo idioma no es fácil, pero pues se puede con Mm. la constancia y pues también la preparación. A los compañeros pues tienen que prepararse mucho, como he dicho, el NCLEX para mí fue fácil ahora, pero este examen de inglés sí es bastante desgastante, pero pues si uno se prepara, si uno practica todos los días, pone ese esfuerzo y sobre todo tiene una visión, que nuestra visión es estar trabajando allá, pues pues nada se va a hacer imposible. ¿Mm? Ujú. Y si tuvieras que dar un consejo en una sola palabra, ¿cuál sería? Eh, ser disciplinados. Ser La disciplinado. disciplina nos lleva al éxito. Ujú. Así es. Tú nos hablabas también, Jessica, de que ya tienes tu visa Scream aprobada, ¿cierto? Sí, Cómo fue ese proceso, Jessica, para ti? ¿Qué tan importante fue también ese apoyo por parte de US Nurses? no fue mucho porque desde el principio, ya cuando mi manejador de casos me dijo, pues Jessica, y hay que seguir pensando en la visa screen, que tienes que pagar para y enviar todos los documentos, entonces ellos estuvieron allí, el manejador de casos estuvo allí ayudándome a crear la plataforma, a crearme la cuenta, a los pagos, los documentos igual, tienes que firmar esto, tienes que hacerlo así. Y entonces, bueno, en la universidad no fue difícil porque ya la directora me dijo, no, si es para que me haga quedar bien la universidad, pues yo le firmo cualquier cosa. Bueno, con ella no fue nada difícil, pero lo difícil fue los otros documentos que había que de la escuela de enfermería, que necesitaba la firma y sello, y pues yo tuve que viajar a la capital, yo soy de muy lejos de la capital, y también aquí vuelvo a mencionar a Arianita Sánchez, que ella ya estuvo adelantada en el proceso y ella me ayudó mucho cómo tenía que hacer, a quién tenía que dirigirme, a dónde tenía que ir. Y en esta parte del envío de los documentos sí fue algo también pesado, el mismo hecho de llenar los documentos, de que uno esté allí, que todo esté bien, porque un error pues nos cuesta, que todo esté bien para mandarlo a firmar y luego los envíos y así. Entonces yo todo eso lo hice ya en marzo del 2024, 25. Y pues solamente estaba a la espera de la aprobación del examen de inglés, que fue lo que todo se demoró. Y apenas lo pasé, el Brian lo subió a la plataforma y lo obtuve después de creo que 15 días, el 25 de marzo ya lo tuve. Ujú. Son los audífonos. Ya. ¿Ahí me Es- escuchas? sí, Sí. Que te estaba preguntando que qué sentiste, Jessica, cuando viste esa visa screen, cuando ya fue aprobada. no, sentí un alivio, porque era prácticamente ya lo último que me faltaba, lo último. Y siempre estaba con esa carga constante mientras no pasaba el examen de inglés, pues era como un monstruo que vivía en mí, pero no, ya lo tuve y pues ahora ya estoy libre, creo que de todo. Ya también tengo ya mi contrato firmado, todo el proceso para ya lo que es la parte migratoria y esto. Jessica, el Ujú. escuchar que, mira que tú nos mencionabas iniciando aquí la entrevista, llegaste a US Nurses en el 31 de diciembre del año 2023. O sea, Sí. sí, estás a menos de 3 años, sí, de saber Ujú. todo lo que has venido haciendo con tu proceso.
de tener esos altos y esos bajos, porque yo siempre menciono eso, y ver que todo se ha dado de la mejor manera, ¿sí? ¿Qué sientes tú, Jessica, al saber que este objetivo ya está, mejor dicho, a nada de cumplirse? No, es una felicidad inmensa, que todo el esfuerzo pues esté finalmente a pasos de dar frutos Ujú, y a paso desde llegar al éxito, porque siempre ujú. he aprendido, una de las cosas que he aprendido que pues para llegar al éxito no es un camino lineal, No, sino siempre exacto. va a haber esas subidas, esas bajadas, que uno va a sentirse que no puede más o que uno va a sentirse incluso que está atrasado, como fue mi caso. Yo planificaba hacer todo pues en el mismo año 2025 ya hasta a mediados del año, pero pues no fue así porque la vida no es como uno la piensa. Ujú. Dios también nos da a veces nos pone a prueba muchas veces nuestra paciencia y allí está pues el uno a sufrir también, enfrentarse a esto, pero levantarse y Así es. seguir. Porque Ve, pues si yo no hubiese seguido, ¿dónde estuviera claro, ahorita? claro, Ujú. claro, es que es eso es lo que te ha hecho resiliente y muy perseverante y te ha hecho una mujer de carácter también y decir, bueno, aquí voy por ello, por más de que me enfrenté a esos dos exámenes de inglés, mi visa screen ya estaba a días de vencerse también y eso te empujó aún más, Jessica. Y lo otro es ver tu proceso, cómo ha avanzado, ¿sí? Jessica, ya como para ir finalizando, eh, ¿cómo te sentiste al firmar uno este contrato? Pero antes de eso, tus entrevistas, porque hay que enfrentarse a unas entrevistas. ¿Cómo viviste esa etapa también? No, también fue otra etapa muy estresante, porque, y el miedo, vuelvo a mencionar el miedo de uno, pues, postular, porque viene esos pensamientos negativos de que voy a estar al frente de personas que hablan inglés, ya no es una simulación, es algo real, que uno va a enfrentarse a estas personas y si cometo algún error y si no hablo bien como ellos, voy a quedarme mal, la vergüenza, no, pero como habían dicho los profesores, ellos entienden que uno no, pues no es nativo en el lenguaje, lo entienden y pues lo que vale aquí es que uno se atreva, lo que uno se atreva y demuestre que tiene también ese conocimiento para ser enfermero allá. Entonces yo hice eso. Igual US Nurses se ayudó mucho con la preparación del CV, de la hoja de vida, pasé por las tres fases de la entrevista, de la simulación y comencé a aplicar. Comencé a aplicar y tuve algunas entrevistas, sí, pero pues no fueron exitosas, hasta que apliqué con Fresenius, que es de diálisis, que no requerían experiencia. Estaba emocionada, y si hubiesen contratado, hubiese estado muy emocionada con ellos, pero bueno, aquí fue que no se demoraron mucho y eso. Y entonces también apliqué para otra que era en Texas, que era para necesitaban una enfermera que sea bilingüe. Entonces dije, no, aquí puedo entrar yo. Y postulé, me hicieron unas preguntas, luego una entrevista con la reclutadora, sé que muy gentil esta persona, muy chévere. Y me pasó luego ya con las enfermeras de este centro, porque es como un centro de cuidado a pacientes post-hospitalización. Entonces, tuve la entrevista con ellas, fueron creo que tres enfermeras y más otra reclutadora, con cuatro personas que tuve la entrevista. Y lo fue justo después que yo di el segundo intento del examen del Michigan, cuando yo estaba todo decaída y todo, fue justo allí cuando di la entrevista. Y era wow, sorpresa, porque la semana, ya una vez que di la entrevista, me dijeron, bueno, Jessica, te vamos a estar avisando cualquier cosa por correos, tienes que estar atenta. Y bueno, yo dije, ok, pero yo pensé que tampoco había pasado la entrevista, porque sí me dio un poquito de nervios y a veces me trababa al hablar, pero bueno. Y a la semana me llega un correo que me dice, Jessica, felicitaciones. Durante tu entrevista hemos visto que tú eres una persona que nos va a aportar mucho como profesional aquí en nuestro centro. Aquí tienes tu contrato. Y léelo con cuidado. Si tienes dudas, no dudes en avisármelo.
y me lo envíes cuando ya esté firmado. Y eso era, wow, yo lloré de la felicidad porque uno tener un contrato extranjero, o sea, un país que nos va a dar un montón de oportunidades, no, es algo muy hermoso. Perdón, Doc, ¿está de nuevo su micrófono? No lo escucho. ¿Ya me escuchas? Sí, ahorita sí. Que te estaba diciendo que eso ahí se siente, Jessica, lo logré. Pasaste por tu NCLEX, por tus exámenes de inglés. Antes de eso también te diste esa oportunidad de tener esas entrevistas. Las personas son muy amables, Jessica, porque yo digo que esos reclutadores son demasiado amables. Ellos saben, porque conocen de ustedes también. Y lo otro, Jessica, el saber que tu proceso pues estaba todo como muy, muy acorde, ¿sí me entiendes? Nos compartes que sentiste mucha felicidad cuando ya recibiste ese correo y que te dijeron que aquí, que tú dabas con con ese plus, Jessica, para ser esa gran enfermera, esa gran licenciada, porque lo eres. ¿Qué sentiste, Jessica? Bueno, ya sentiste tu felicidad, pero lo otro es, si se puede saber, ¿no? Claro está. ¿A qué estado vas, Jessica? Mm, ¿Cuánto te van a pagar por hora? ¿Cómo van a ser esos horarios? Bueno, como yo tuve las entrevistas con tres centros, prácticamente son centros de cuidado post-hospitalización, me voy al estado de Texas. Todavía no está definido a cuál de los tres centros, pues en el contrato está especificado que una vez que yo esté allá, me van a hacer la reubicación a uno de esos tres. Entonces, o sea, digamos que los días que voy a trabajar todavía no lo sé hasta Ok, que no esté allá. Pero en cuanto al salario, me van a pagar 35,67 la hora. bien, bien, te van a pagar bien, Jessica. ¿Cómo sentiste también el apoyo de US Nurses antes de tu firmar un contrato? No fue, bueno, aquí quiero agradecer mucho a la profesora Fanny Johnson. Ella estuvo allí pendiente siempre y yo le estuve siempre escribiendo como que, profe, ella me lleva el contrato, ¿qué hago? Ella, léalo bien, mándeme, yo le voy a estar leyendo si es que está bien. Pero como tenía este otro entrevista también que hice con Fresenius, bueno, Sí. para mí era lo más chévere porque iba al estado de Nueva York, donde estoy cerca de mi familia y todo eso. Ah, Pero pues igual pasé las entrevistas con las enfermeras, ellas me dijeron, comunícate con la reclutadora, ella te va a dar los pasos siguientes sobre tu contrato y todo eso, pero pues ella se demoró, la reclutadora, le envié mm, emails y todo, pero pues no. Bueno, como me dijo la no profe era. Fanny, no era ahí, Ujú, fue no con era. Texas. Ujú. Entonces, pues esperé, creo que al noveno día, porque nos dieron 10 días para firmar el contrato, entonces al noveno día dije, no, y aquí lo firmo. Ya no me llegó de la otra, pues aquí lo firmo. Ujú. Y beneficios, Jessica, ¿qué beneficios? Igual de todo lo que es seguro médico, seguro dental, nos pagan también los días de vacaciones, también nos van a ayudar mucho en lo que es como que seguir estudiando, seguir especializándose. Y pues los pagos extras, si es que trabaja días extras, obviamente los pagos van a ser mucho mayores. Mucho mayor. ¿Mm? Bueno, pues yo creo que aquí se ve, Jessica, que todo salió como tenía que salir, con ese apoyo que siempre has tenido por el lado de US Nurses. También vuelvo y digo que resalto en ti tu potencial, eh, tu profesionalismo, Jessica, la mujer tan humilde que eres de corazón, Jessica, y que jamás de verdad, a pesar de esas pequeñas dificultades que tuviste,
siempre estuviste como conectada con tu proyecto, Jessica. Lo mantuviste muy claro. Yo sé que caíste, pero asimismo te levantabas. Y ver que ya tu proceso finalizó. Ya finalizó, Jessica, porque ya fue inglés, tu visa screen. Ya lo que falta es migrar. Irte, Jessica. Más o menos en cuánto. Bueno, aún no tengo todavía mi mi priority date, pero ya el abogado de inmigración pues me hizo saber que ya falta poco, entonces yo espero que para mayo o junio me den mi fecha prioritaria. Entonces pues hay que Mm, esperar obviamente lo del consulado, que también está yendo rápido según el último Visa Bulletin, ya está en junio del 2024. Entonces si sigue yendo rápido pues creo que el tiempo también de espera va a ser muy poco. ahí apremia, apremia. Jessica, pues en una sola palabra o en una frase que tú nos quieras compartir, ¿qué significa este logro para ti? Que creo que o sea, el uno querer crecer y creer en uno mismo son las claves para llegar al éxito donde uno quiere estar. ¿Y qué le agradeces a US Nurses desde que llegaste en el 2023 hasta el día de hoy, en todo este proceso? No, ellos han estado conmigo desde el inicio, desde que envié mis primeros documentos para homologación, han estado allí, hasta pues que obtuve mi visa screen, que Brian estuvo siempre pendiente y en todo. Han estado pendientes tanto bienestar y enfoque, los profesores y los manejadores de caso. No, es una excelente empresa. Y pues Excelente. yo creo que las personas que decidieran pues emprender este camino deberían hacerlo con US Nurses. Que lo hagan, Ujú. que lo hagan. Ay, no, pues Jessica, de verdad que me encantó tenerte acá. Te agradezco nuevamente por habernos concedido este espacio. Yo sé que muchos se van a conectar contigo y yo creo que me enfoqué mucho en la parte del examen de inglés, de esa preparación, porque ahí es donde están como represaditos muchos colegas tuyos por miedo. Entonces ya les dejaste claro que no hay que hay que abrazar ese miedo e intentarlo. No se pierde nada. Yo digo que ahí se gana mucho. Y Sí, nada, Jessica, te auguro de verdad todos los éxitos. Se te espera un futuro extremadamente maravilloso, lleno de bendiciones. Y nada, Jessica, yo creo que la próxima, no entrevista, pero sí me encantaría como una foto tuya, Jessica, cuando estés allá en ese centro, trabajando con tu uniforme. Y no, un abracito, Jessica, mil y mil gracias, en serio que sí. muchas gracias a usted, Doc, por el espacio y por el tiempo también, Un por abracito y todo el gracias apoyo. tan Ujú. bonita. Gracias a ti, ¿oíste, Jessica? Un abrazo inmenso y bendiciones. Gracias, Doc, igualmente. Cuídate. Chao, chao. Chao.